Yo estoy todos los días, abro sábado, domingo, feriado, de lunes a viernes, mañana, y claro, estoy yo. Pues me levanto todos los días, 6 de la mañana, 6:30 ya estoy desayunado y trabajando, y ya arrancamos el día con optimismo. Este barrio, por ahí el mercado más chiquito, trabajamos de lunes a lunes. Es necesario la inyección de capital día a día, ya que uno por ahí quiere hacer un determinado proyecto y necesita tener capital. ¿No viste que la plata no rinde? Pero por ahí con 1.000.000 de pesos vos ya te podés dar cuenta. Ya podés renovar aunque sea un poquito. Yo lo que quiero dejar el día de mañana es un legado, ¿no es cierto?, de trabajo, una cultura de trabajo que no se pierda, ¿no es cierto? La idea siempre es crecer en cuanto a local, ¿no? Que sigan confiando en la juventud. Yo me siento joven todavía y estoy agradecido que me sigan fondeando, que sigan apalancándonos, porque nosotros no vamos a bajar los brazos y que no nos dejen de hacer, por favor, porque los emprendedores como nosotros los necesitamos y es una ayuda muy grande. Donde quieran, donde estén cómodos. ¿No? ¿Estamos bien, Ale? Bueno, ¿arranco? Dale, Bueno, primero un aviso parroquial. Muchísimas gracias, no solamente a Traza y a COINAG, que hicieron posible que estuviéramos preparando este evento, y a ustedes también, porque nosotros habitualmente nos repetimos diciendo, siempre hay grandes instituciones atrás de todos nosotros empujando y haciendo lo que hacemos. Pero en esas organizaciones siempre hay personas especiales que tienen una sensibilidad especial o tienen una propensión a estar atentos a estos detalles que hacen que esto sea posible. Y estoy convencido que de ese lado, del lado de ustedes también, porque seguramente están muchos de ustedes en sus propias organizaciones, tienen ese, no digo ese mandato, pero ojalá así sea, de poder llevar este mensaje para que esto se multiplique y que no quede solamente, como decíamos al principio de la reunión, que como hablándonos entre nosotros. No me gusta hablar de batalla, pero sí la discusión tiene que hablarse en el mercado grande. Iván lo cuantificaba y muy claramente es allí donde tenemos que establecer la discusión, donde tenemos que establecer el debate para que todo lo que hacemos se multiplique muchas veces más. Y claramente, si solamente terminamos hablando entre nosotros, vamos a tener muchas dificultades de poder hacerlo. Así que bueno, felicitaciones por eso y ojalá no quede solamente en un encuentro, sino que después en el día a día tengan la fortaleza para hacer lo que hace Anto, lo que hace Lu, que realmente la pelean y convencen a gente que a veces es muy difícil de convencer. Dicho esto, cortito que hacemos en Nitro, a veces nos gusta ponerle color y ponerle la voz de los protagonistas, que son finalmente, como ponemos ahí, tratamos de llevar la economía o llevamos los fondos a los lugares donde más impacto y más hacen falta, que es allí. Generalmente no tienen voz, no se los escucha, por desconocimiento, como decía hace un ratito Mati, el desconocimiento es sinónimo de miedo, el miedo de riesgo, tasa, no los voy a ver porque son todos unos morosos incobrables, y claramente no es así, o por lo menos la gran mayoría no lo es, y nosotros nos dedicamos a eso, tratamos de llevar, nosotros nos definimos como que llevamos financiamiento sostenible y préstamos inteligentes para que puedan crecer. Cuando digo inteligentes no porque lo seamos, sino porque pretendemos que ellos, con el dinero que reciben, multipliquen varias veces a partir de la inversión que hacen el préstamo que han recibido. Así que bueno, en líneas generales eso es lo que hacemos. Yo me quiero agarrar de una palabra y vuelvo al tema del mercado grande, que es la adaptación. Y creo que es esto, que durante mucho tiempo hablamos o pretendimos que porque hacemos lo que hacemos nos tienen que financiar digamos, indefinidamente
infinitamente y a costos bajísimos. Bueno, tal vez en aquel momento era lo adecuado o funcionó, pero a las claras se demostró que eso tiene limitaciones. Y por eso hoy nosotros buscamos que nos financien como se financia en el mercado. ¿Por qué? Porque la necesidad es tan grande, la demanda es tan importante que para convocar a los grandes inversores no los queremos asustar con tenemos más riesgo o quiero que la tasa sea más barata. Por supuesto que siempre estamos peleando por la tasa más barata, si no pregúntenle a ellos. Pero que no sea algo excluyente, que no sea algo que sea una traba como para poder seguir andando. Así que bueno, no me quiero extender mucho más, después en todo caso sigo. No, pero iba por ahí la pregunta un poco, ¿no? En este contexto actual, ¿cómo se convoca a los grandes para que inviertan en una emisión? Ustedes, para quienes no lo saben, ellos emitieron ahora en marzo una obligación negociable que captó la totalidad de los fondos que estaban buscando y que les ayuda a cumplir el propósito que tienen como organización. Entonces, ¿cuál es el desafío de apelar a esos grandes? Volvemos al tema de lo que decían Mati y Ricky recién. Lo que dicen ellos es todo lo que está bien. Para nosotros son nuestros primos grandes, seguimos los pasos de ellos. Mati hablaba de que está por sacar la novena, ¿no? Sí. Bueno, nosotros con ellos tenemos 7 préstamos. O sea, Mati, no sé si tenemos uno de los que más veces estuvimos con ustedes. Y hablando de récord, le decía a Lili, en nuestro caso, vamos a contar, creo yo, con un récord histórico que es probablemente la ON más chica de la historia mundial, del mundo mundial. Fue de 25 mil. No creo que... Lili, por favor, buscalo en el mundo. Pero el techo fue hace 20 años, esto fue hace nada, hace el año pasado. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Primero que pobres. Hicieron todo un laburo con nosotros por un ticket que el mercado casi que lo mira por arriba del hombro. Hasta más, les cuento que a los colocadores les cuesta colocarlo, porque dicen, che, este ticket lo coloco en 2 minutos. Bueno, pero a lo que voy es que incluso con un ticket tan chico se pueden hacer las cosas. ¿Y por qué? Porque el subproducto de todo esto es lo que uno va cosechando. En nuestro caso, por ahí internamente teníamos las cosas medianamente ordenadas, pero porque habíamos empezado a laburar 2 años antes con Lu, que me dijo, esto lo tenés que... Me mandó un archivo así de grande, una hoja así de grande llena de cosas, y la fuimos cumplimentando, e incluso nos tuvimos que cambiar de figura jurídica, porque las regulaciones nos tocó la suerte que reguló para las asociaciones civiles, podían emitir ONs, las fundaciones no. Nosotros quedamos del lado del no, entonces tuvimos que hacer todo el caminito de reconfigurarnos como SRL, como lo somos ahora. Para hacer la historia corta es trabajoso, pero no es difícil, mucho menos imposible. Pero cuando uno tiene el convencimiento y cuando uno ve lo que es ese mercado prácticamente infinito, a veces parece que todo es poco. O sea, todo el esfuerzo que uno tiene que hacer o las broncas que uno... Acá no hay nada, no es todo de rosa, ¿eh? Con ellos nos peleamos con las tasas, nos peleamos con cuando nos piden las documentaciones que nos piden, nos peleamos con los calificadores, le decimos, ¿por qué no nos ponen mejor calificación si estamos haciendo todo bien? Nada, es la dinámica permanente, pero porque estamos convencidos de que si nosotros no logramos hacer que el capital llegue allí, donde más impacto y más necesario es, creo que vamos a estar perdiendo todos. Por eso a veces es más un tema de coordinación o de convencimiento. No le gustaba a Ricky decir de convencimiento, pero un poquito de eso también hay que hacer. Y tal vez el convencimiento es simplemente mostrando lo que se hace o mostrando lo que falta hacer. Y tal vez es eso. Es eso lo que todos, no todos, es un poco la invitación a que lo sigamos haciendo. Gracias, Rodri. Sigo con vos, Anto. Anto, la vuelvo a presentar. Antonella Di Santo es gerenta de sostenibilidad del Banco Coinag. Esta emisión tuvo una característica del tipo de un poco vos lo hablan con Liliana, de las características que tuvo de autorización automática, donde en ese régimen, quienes tocamos de oído, entendemos que el avalista tiene o el garante tiene un rol como fundamental, ¿no? O sea, y quería preguntarte ahí la visión del banco, por qué este tipo de proyectos sí, cómo buscan garantizarlo, qué es lo que miran, digo, desde el rol del banco, ¿no? Bien. Del garante.
Bueno, antes que nada voy a tomarme un minuto para contar de Banco Coinac por si hay algunas personas que nos están escuchando acá que no nos conocen. Coinac significa comercio, industria y agro, y eso es lo que nos define, ¿sí? Es un banco que está muy cerquita del mundo productivo, de la empresa, de la pyme, del sector agropecuario, de la economía social, porque tenemos una historia que viene un poco del cooperativismo. Y, y si bien nuestra casa central está en Rosario, tenemos sucursales en Santa Fe, tenemos sucursales digamos, en el resto de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, bueno, nodos productivos del país. Cada vez tenemos más presencia acá, en Buenos Aires. Y bueno, y desde hace un tiempo venimos desarrollando esta estrategia de sostenibilidad que nace, la gerencia no llega ni a 3 años, ¿no? Y un poco todo el camino nuestro de aprendizaje fue entender qué quería hacer el banco con la sostenibilidad, ¿no? Y para nosotros la sostenibilidad, y esto lo digo como marco, la entendemos y la entendimos desde un principio así, 100% desde el negocio. Es decir, trabajamos en 3 áreas centrales: crédito, inversión y, bueno, y mercado de capitales, ¿no? Cada área tiene su particularidad, pero las 3 trabajan por un mismo objetivo, que en definitiva es algo que Iván mencionaba en su charla: movilizar capital hacia proyectos que pongan a las personas, que pongan al planeta en el centro, o sea, proyectos que agreguen valor. Ese es nuestro objetivo. Y con respecto a lo que me preguntaba Fer de qué miramos o por qué este tipo de instrumentos, en realidad miramos, a ver, somos un banco, miramos riesgo, miramos lo que miramos en el caso de cualquier tipo de persona que viene a solicitar un crédito o un aval, porque en definitiva, en el caso del aval, si bien no somos nosotros los que estamos invirtiendo, si esa persona no cumple con sus compromisos, somos los que tenemos que responder. Entonces, obviamente que vamos a mirar la capacidad de esa persona de endeudarse y de cumplir. Pero yo creo que hay quizás puede llegar a haber una creencia o una pregunta sobre si este tipo de instrumentos tienen más o menos riesgo, ¿no? Bueno, un bono social, ¿tiene más riesgo? Y la realidad es que yo creo que es lo contrario, porque nosotros, ¿qué vamos a mirar cuando evaluamos la capacidad crediticia de una persona? Bueno, le pedimos estado contable, flujos de fondos, un montón de información financiera, pero gracias a las calificaciones y a este tipo de etiquetas, tenemos mucha más información. Es decir, conocemos sobre su compromiso, sobre su manejo. Entonces, y son todas, y es toda información que no te va a dar un estado contable. Y sabemos además que este tipo de empresas, como por ejemplo la de Rodrigo, va a tener especial cuidado en cumplir, porque está, digamos, construida sobre esos valores, porque está atravesada por ese propósito. Entonces yo creo que la pregunta, digamos, la respuesta se da vuelta. Yo creo que en este caso es donde más tenemos que acompañar, porque sabemos el valor que tienen estas emisiones y obviamente sí, no vamos a cometer imprudencias, pero creemos que el hecho de que el bono esté etiquetado social, sostenible, verde, le da todavía menos riesgo. Sí. Gracias. Sigo así como para que vaya fluyendo. Mismo si entre ustedes alguien tiene algo que comentar, porque me parece lo más rico siempre, o sea, las preguntas son como más disparadores, ¿no? Lu, de algún modo yo siento que ustedes están siempre. No sé si se puede decir cuántas ON etiquetadas les ha tocado acompañar, no sé si tienen el indicador. No tengo el número, pero sí en muchas, y creo que, bueno, tratamos de estar desde las primeras acompañando muy especialmente a nuestros clientes en ese camino. Bueno, creo que lo ha dicho Ricky, también, bueno, con Sumatoria estuvimos también desde los inicios y bueno, haciendo un poco el camino, ¿no? Porque la realidad es que hoy tal vez está un poco ya más armado, pero en ese momento no era tan fácil. A veces hemos tenido que superar obstáculos desde muchos lugares. Bueno, también lo contaba Rodri con el tema de ellos, que digamos, inclusive cambiar, nada lo frenaba igual, ¿eh? Cambió la forma jurídica, todo, no había forma él que tenía ese objetivo y bueno, y la verdad que está buenísimo, porque también demuestra cómo, de alguna manera, en el caso de ellos, querían hacer lo mismo que Sumatoria, con esa convicción, y bueno, se fue haciendo un poco escalar, ¿no? Que es lo que todos los que estamos en esto queremos. Así que, bueno, en el caso hoy no somos los únicos que estamos en esto, obviamente que hay un montón de otros asesores legales
fuera de chiste, pero sí creo que estuvimos en muchos de los más, digamos, de los hitos, digamos, más importantes, como digamos, las asociaciones civiles bueno, que han podido dar este paso, que es algo que tal vez lo aclaramos porque no es algo que se sepa. Las asociaciones civiles, si bien estaban autorizadas por la normativa para poder emitir obligaciones negociables, en la práctica no lo podían hacer porque tal vez no había, digamos, un instrumento capaz de poder acompañarlos, ¿no? Entonces, a través de un cambio en la normativa que se impulsó, digamos, por varios de los que estamos acá, y el regulador, digamos, en ese momento impulsando todo esto, se logró encontrarle una figura para que la asociación civil, con los avales de los, digamos, de los avalistas que acompañaban, pudieran financiarse. Y bueno, y como ese hemos tenido otros casos, tal vez, bueno, el de River, que es otro proyecto completamente distinto, pero es enorme y que también tiene un impacto muy grande porque fue para construir la Casa River, que es donde van los chicos del interior, para igualar las oportunidades. Como vemos que también es en tantos aspectos diferentes, ¿no?, que podemos lograr esto que un poco veíamos con el video, y si vemos cada uno de los casos en los cuales estas emisiones generan un impacto, creo que nos emociona igual, ¿no? Porque es dar oportunidades donde no las hay, donde hoy el mercado financiero no puede hacerlas llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es tan importante. Y bueno, un poco me gustaría hacer una aclaración, porque tal vez asumimos que sabemos de qué estamos hablando, y antes, hablando un poco con las personas del público, veíamos que tal vez no es tan así. Tal vez está bueno, para que quede algo muy simple, en vez de hablar tal vez de los regímenes y todo esto, que bueno, el que está en el tema se empieza a interiorizar y lo puede entender, pero creo que está bueno aclarar que cuando hablamos de una ON, un bono verde, en definitiva, de lo que estamos hablando es de una herramienta de financiamiento, es decir, que en vez de pedirle la línea al banco, o además, porque seguramente tiene ya una línea, pero tal vez no tiene, digamos, las mismas condiciones, o necesita adicionalmente a la línea bancaria que tiene un financiamiento para un proyecto, ¿sí? En este caso, Rodrigo mostraba, digamos, el de ellos, que es otorgar microcréditos, pero hay muchísimos otros, como antes vimos también con Liliana, como nos contaba los distintos casos. En definitiva, es financiar un proyecto que tiene un fin social, verde o sostenible, y para eso, digamos, utiliza la herramienta de la obligación negociable, que es un endeudamiento, es tomar deuda igual que con un préstamo, para, en este caso, financiarse a través de los inversores del mercado de capitales, los fondos comunes de inversión, las compañías de seguro que necesitan invertir sus fondos, y compran a través de un proceso público estos títulos, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es tan importante? Y porque es permitirle el acceso al financiamiento a compañías mucho más chicas que las que siempre se financiaban a través del mercado de capitales, o asociaciones civiles, como los casos que comentábamos, y de alguna manera es acercarle, digamos, una nueva fuente de financiamiento. Por eso está buena la aclaración de, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Y si le ponemos, digamos, la etiqueta verde o social, es porque hay un proyecto, y esos fondos se van a usar en un 100% para financiar ese proyecto social y verde, y ahí se une un poco con lo que hablábamos también con Walter y con Liliana, de que, bueno, después hay que acreditar que efectivamente usaste los fondos para eso, hay que, digamos, llegar a ese proceso con todas la información y la documentación necesaria para acreditarlo, que es esto de en qué nos podemos ir preparando, que también comentábamos antes. Y la CNB hoy en día sacó todos estos nuevos regímenes que comentábamos antes, que básicamente, como idea general, que creo que está bueno quedarse, se simplificó, ¿sí? Para todos, no solo para los etiquetados, pero los etiquetados también se benefician de ese nuevo régimen, y no es tan, digamos, ni tan largo el proceso, ni tantos los requisitos, por lo cual está bueno, bueno, este cambio que favorece el mercado de capitales en general, y también, obviamente, a los bonos etiquetados, porque es una manera también de que sea más simple para todos, especialmente para las empresas más chicas, ¿no? Sigo en esa línea. Desde exclusivamente en lo normativo, o lo que está hoy construido en el estadio actual, con todos los avances que hubo, ¿qué todavía está por construirse, y qué ventajas realmente tenemos para estar orgullosos, o para decir nos apoyamos en esto para que esto siga creciendo? Bueno, creo que seguir construyendo, creo que lo que está bueno es poder seguir haciendo difusión, ¿no? Que es lo que creo que siempre sigue faltando, que se conozca, porque tal vez
hay muchas empresas que no tienen conocimiento de esta herramienta, del mercado de capitales en general, de que pueden acceder empresas que son pymes o chicas y piensan que no, que está reservado para las grandes. Como habíamos dicho en el panel con Liliana, también, digamos, saber que es una alternativa que está disponible. A veces hasta es machear, ¿no? Esa necesidad de financiamiento con el proyecto que tenés. En el caso de Cofactory, que nosotros también fuimos asesores, yo lo viví de cerca también con Martín, que me decía, yo quiero emitir una ONE porque me parece que es interesante hacer el proceso, pero no sé en qué usar los fondos. Y después no sé qué me comentó de una maquinaria que tenía que comprar y le digo, ¡ay, ya está! Y fue increíble porque fue como hacer el match de lo que necesito, lo que me viene bien y cómo le impactó en su negocio, cómo duplicó la cantidad de empleados. Ahora va a ir por una segunda emisión para seguir haciendo crecer ese negocio de la bolsa de un solo uso. Las cadenas más importantes de supermercados le compran las bolsas. Es decir, fue increíble el impacto que tuvo. Entonces, a veces es tan simple como eso, con no saber que hay una herramienta que podés usar, que podés hacer crecer tu negocio y animarse a, por lo menos, a informarse para ver qué es lo que está disponible y qué es lo que hay que hacer para prepararse. Y que a priori suena como muy lejana, ¿no? Y te agradezco por esta intro también de, bueno, estamos hablando de esto, que Sí. quizás viene sobre el final, Sí. porque asumimos que cuando veíamos los inscriptos que muchos están trabajando en el tema, pero me parece que nunca hay que dejar de lado esto de, bueno, Bajamos este es a la hacemos. tierra, estamos Exacto. hablando de esto. el Sí. lenguaje sencillo, ¿no? Sí, Y claro. sí, Yo tal quiero cual. sumar algo, respondiendo a tu pregunta y complementando lo que decía Lu, ¿qué es lo que falta? Bueno, como siempre falta mucho, y por suerte, pero como todos los elefantes se comen fetas, creo que hay un punto que es muy, muy sensible, que es el tema bancos, avalistas, incluso más que los fondeadores, porque apetito por fondear en el mercado hay. El tema es cómo poner ese eslabón para que sea digerible del otro lado. Y no obstante que los departamentos de riesgos de los bancos y algunos fondos hicieron y harán seguramente mucho esfuerzo por obviamente mensurar el riesgo y ponerlo dentro de su prisma como para que se entienda, también requiere de parte de ellos llamémosle una habilidad adicional o nueva, o ir tomando confianza para entender cómo evaluar esto. A veces te encontrás con respuestas bastante medio así de molde, bueno, trae una garantía y entonces te prestamos, pero si te pide una garantía, para esa misma garantía la pongo en el mercado y no te necesito. No gana nadie de esa manera. Entonces, recién decía, a ver, en el caso de los que hacemos esto, lo que hacemos microcréditos particularmente, nuestra cartera es prácticamente nuestro apellido, ¿no? Nosotros no tenemos activo más valioso que nuestra cartera. O sea, pero esto que yo digo en un departamento de riesgo no lo pueden traducir. ¿Cómo se come esto? No, se sabe, bueno, pero hay trabajo como para hacer entre emisores y avalistas para que puedan traducir el riesgo y que finalmente puedan mensurar, o podamos, no me incluyo, los calificadores también, para que vean que el riesgo con el que trabajamos no es ni siquiera mayor al del riesgo del mercado tradicional. Pero de nuevo, hay cosas para hacer, hay checks que complementar para que esto así sea y podamos tener más avalistas de una manera no tradicional, como bueno, en el caso que lo hicimos con Coinag. Creo que ahí se dispara un mundo muy, digamos, se abren unas puertas muy grandes de oportunidades para entrar al mercado grande. Por eso creo que vale la pena tanto invertir en eso, en tiempo, en procesos, aunque lleve un año, aunque lleve dos. Lo digo como mercado, no como una organización, sino como seguir trabajando. Y esto me lleva también al tema de los indicadores de impacto. Que bueno, a ver, el indicador de impacto, les soy franco, muchos departamentos de riesgo, con todo cariño, porque digamos, estamos en la misma mesa, muchas veces no los entienden, ¿no? Son difíciles y nosotros como emisores somos también los responsables de poder llevar más información. Le pongo en nuestro caso, nosotros abandonamos hace mucho tiempo. ¿Qué impacto hacen? Históricamente, Alberto no me va a dejar mentir, bueno, ¿a cuántas mujeres le prestan? ¿Cuántos préstamos prestan? ¿Cuánta plata prestan? O sea, eran tres variables que venían de suyo siempre. ¿Eso qué relación tenía con el crecimiento de ese negocio? Muchas veces ni existía. O no había forma de relacionarlo. Bueno, nosotros venimos trabajando, y ojo, no es fácil, pero venimos trabajando con indicadores que tienen que ver estrictamente con cómo crece ese emprendimiento.
Entonces, eso implica no solamente crecimiento en términos de volumen, sino si es más sustentable, si es más sostenible, si está mejor armado el negocio, si tiene algún tipo de seguro, si tiene algún tipo de colateral, o alguien que pueda hacer el negocio si no está el titular. Entonces, también en términos de los indicadores de impacto hay cosas para hacer para que lo entienda el mundo, el mercado grande, ¿sí? Y vuelvo a la adaptación, es como que somos los responsables en traducir lo que vemos todos los días, esto que nosotros con lo que nos encontramos todos los días, que para el que está lejos es peligroso. Entonces, nada, es una tarea que tenemos que hacer, creo yo, como mercado. No, yo me quería sumar a algo que dice Lu, que cuando una persona, nosotros recibimos muchas consultas de tengo este proyecto, ¿cómo lo financio? Bueno, es la base, ¿no? Entender que se puede financiar desde un crédito o se puede ir a buscar financiamiento a mercado de capitales. Nosotros estamos en esas dos instancias, de hecho tenemos instrumentos que potencian proyectos vinculados con transición energética, con ganadería y agricultura regenerativa, con cuidado de la naturaleza, con inclusión social, industrias verdes. Es decir, tenemos líneas de crédito para esos, y también el año pasado lanzamos un instrumento que es nuevo en Argentina, que es el plazo fijo sostenible, para captar inversión que de alguna manera pueda volcarse a nuestra cartera verde, a nuestra cartera social, y así generamos un circuito que nosotros nos gusta llamarlo como el mini banco verde, donde captamos inversión y prestamos inversión para ese tipo de proyectos. Digo que hay inversores a los que les interesa saber a dónde va el dinero, a dónde va el dinero que uno invierte en un plazo fijo, a dónde va el dinero que uno invierte en una venta. Y me gustó cuando Ricky decía, no es fácil, pero lo hacemos igual, y a nosotros nos pasa lo mismo. Como a veces decimos, bueno, qué difícil esto, pero vamos igual, y después las cosas salen y las cosas suceden. Y un poco nuestra función es achicar esa brecha, porque Iván hablaba de la brecha entre las personas que ponen el dinero, que a veces somos nosotros inclusive también, y las que lo necesitan para llevar adelante sus proyectos. Bueno, nosotros queremos como achicar esa brecha, poder generar ese ecosistema, y en ese sentido como me sumo al agradecimiento de Rodrigo de haber podido organizar esto, que tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuando Rodrigo emite su ON, nosotros decimos, che, qué bueno sería poder contar este caso, porque bueno, tuvo la particularidad de que podían invertir inversores que no fueran calificados, invirtieron un montón de personas físicas, y bueno, y hablábamos con Traza, con Iván también, che, que acompañaron, ¿cómo podemos contar esto? Bueno, y de esa idea salió este evento, y se trata básicamente de poner el tema sobre la mesa y de que siga sucediendo, porque cuando Mati decía, ¿dónde están los bancos? Bueno, acá estamos los bancos, y ese es el mensaje que queremos dar desde Banco Coinag. Acá estamos, a veces con más dificultad, a veces salen más fácil, pero queremos acompañar, ¿no? este movimiento. Bien, me encanta. Estamos muy cortos de tiempo. Quizás, sí, lo bueno es que después de esto podemos seguir conversando, ¿no? Pero ya quizás más descontracturado. Preguntarles alguna línea final para quienes todavía no entraron en esto, o como inversores, o buscando fondos, o lo que fuera, o bancos que se puedan acercar, quizás cada uno desde su lugar. ¿Qué ven? Quizás en un minuto cada uno. Bueno, yo un poco el mismo mensaje que creo que ya dije, que es, bueno, animarse a informarse, a consultar, a acercarse a los que conozcan, o pedir, digamos, es una red que nos vamos, digamos, mencionando entre nosotros, y saber que existe toda esta gente que puede ayudar a, bueno, asesorar más que nada y prepararse para esto, que se puede, que no hace falta, digamos, ser una empresa grande, sino que cualquier proyecto, digamos, pueda, por más pequeño que sea, como queda demostrado, digamos, con el monto de la emisión que mencionaba Rodrigo, que nos reíamos, pero la verdad es que es realmente un ejemplo de que, bueno, que tal vez creemos que es un monto chico, pero que el impacto que genera es enorme, como vimos en cada una de estas personas, cómo les cambió. Y bueno, y esto mismo puede darse en un montón de otros ámbitos, por lo cual es importante quedarse con ese mensaje, ¿no? De que
y de que no es riesgoso, porque vieron lo que comentábamos antes, la importancia de, como decía Rodrigo, de la cartera, Mati contaba lo de la mora, y hubo casos de emisiones avaladas que los avalistas tuvieron que ir a afrontar, digamos, el pago, y justamente ninguna fue de impacto. Entonces, creo que ahí queda demostrado que, digamos, en los momentos difíciles resistieron, y con muchas emisiones que no estamos hablando de una o dos, sino de muchos casos, así que creo que ese mensaje está bueno también para rescatar en estos momentos que son más difíciles, ¿no? Yo quiero rescatar también la palabra creatividad que se mencionó antes. Digo esto porque muchas veces llegan a nosotros proyectos que a lo mejor no son sencillos, o bueno, porque en definitiva los bancos también miran riesgo, y a veces cuanto más riesgo, más la tasa, y bueno, y tratamos en ese sentido de equilibrar esa balanza. Bueno, en el banco decimos que somos un traje a medida, ¿no? De generar soluciones a la medida de lo que el cliente nos plantea, y un poco en eso estamos. Yo simplemente me quiero quedar con esto. Creo que este año, por ejemplo, todavía no se vieron muchos instrumentos etiquetados. Bueno, Rodri lo metió en marzo, pero es poco. Creo que a lo mejor hace poco escuché algo que me gustó, que fue como el tema del péndulo, porque mencionaban que en un momento, bueno, la Bolsa de México llegó a tener el 70% de instrumentos etiquetados. Bueno, quizás eso fue un boom que llegó a un punto, y ahora estamos en el otro sentido, y en algún momento se va a equilibrar, y yo sé que sí. Pero mientras tanto, como nada, sigamos construyendo esto, y llegando a cada vez más lugares y apostando, porque en definitiva es una apuesta, pero que al final sale bien, y encontramos como sobresuscripción. Las dos emisiones que acompañamos, que fueron la de Sumatoria y la de Nitro ahora, tuvieron sobreoferta. Y eso es un mensaje. Entonces, bueno, nada, sigamos apostando para que cada vez tengamos más historias para contar. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que voy a respetar. Yo ya ni miro para allá porque me van a... Simple. Yo ya me quedé acá. Decí que no tiene sonido. Lo que pasa es que Fran trabaja en Nitro, entonces bueno. No, cortito, es por ahí un mensaje una conversación para nosotros los emisores y para los avalistas. Para los emisores, si uno quiere jugar un partido un poco más grande y con mayor impacto, tiene que hacer este recorrido, tiene que hacerlo, es mandatorio, es la posibilidad o la forma en la que se abren muchas más ventanas, muchas más puertas para poder fondearse de una manera mucho más sostenible, no digo solamente más eficiente, sino más continuada en el tiempo. Y para los avalistas, para los fondeadores y demás, este mercado es muy, muy grande, y con rendimientos de mercado o igual. Nosotros el martes estamos pagando los intereses de una de estas ONs. Al inversor va a estar cobrando una tasa por arriba de la que un inversor tradicional recibe en un plazo fijo o un FSI de money market. Con lo cual no están regalando plata, o sea, están haciendo también su negocio, incluso aquellos que no están tan sensibilizados con este mercado. Con lo cual creo que la unión de esas dos cosas son casi mandatorias para que podamos atender todo lo que falta atender, que era lo que les mostrábamos antes. No importa nada más. Perfecto. Que sea negocio. Que sea negocio. Con propósito. Obvio, siempre. Bueno, fuerte aplauso. Gracias a todos. Gracias. Ahora sí, sin tiempo, tranquilo. Quieran conversar.